Muy buenos días, les saluda Guillermo Solano, periodista de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional. Esta mañana estamos junto con autoridades del Instituto de Estudios Sociales en Población, el IDESPO de la Universidad Nacional, para compartirles en esta presentación los resultados de la encuesta de percepción de la población costarricense y extranjera sobre temas ambientales en el país. Hoy nos acompañan para la presentación de este estudio el doctor Norman Solórzano Alfaro, director del IDESPO, la máster Nelly López Alfaro, académica del IDESPO, y la máster Jenny Villalobos Sequeira, académica del IDESPO. De esta manera damos la bienvenida a don Norman Solórzano para la presentación, el inicio de la presentación de este estudio. Muy buenos días, Norman. Muchas gracias, Guillermo. Desde el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional, saludamos a todas las personas que podrán seguir esta presentación de resultados a través de las redes sociales de la Universidad Nacional, también de las redes sociales del Instituto de Estudios Sociales en Población. Fieles a nuestro compromiso de generar conocimiento y trasladar información útil y oportuna a la ciudadanía para que puedan establecer criterios en torno a temas relevantes que afectan nuestra cotidianidad, el equipo de Horizontes Ambientales, hoy representado aquí por nuestras compañeras, a quienes saludo, Nelly López y Jenny Villalobos, nos traen unos resultados sumamente interesantes sobre el estudio en temas ambientales. Temas que abordan desde cuestiones sobre el cambio climático y las afectaciones que está haciendo en los distintos territorios y a las poblaciones, así como también el tema del agua, el acceso a este y su gestión. Recordemos que el agua es un derecho humano y este debe estar garantizado para todas las poblaciones en todo momento. Por eso la información que nos trae el equipo de investigación hoy resulta relevante. Aprovecho a la vez para agradecer al equipo de nuestro laboratorio, el Centro Tecnológico de Investigación Social, el CETIS, el equipo técnico, y también a todo el equipo de entrevistadores y entrevistadoras que son nuestros estudiantes de la Universidad Nacional, con quienes realizamos un trabajo de formación y a la vez nos hacen un aporte significativo en una recolección de datos que pasan por todos los filtros de calidad a los que los sometemos, y esto garantiza una alta fidelidad con estos datos. De esta manera, nosotros también tenemos un compromiso con la verdad y con la verdad científica, de manera tal que si bien trasladamos información dada por la propia ciudadanía para la formación de su opinión, son datos siempre fundamentados. El estudio es interesante, pero dejo ahora a las compañeras hacer esta presentación de resultados que definitivamente nos darán bastante que pensar. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Me uno al saludo cordial a nuestro director don Norman y a la compañera Nelly López que me acompañan aquí en la mesa, y también agradecerles al espacio y a la presencia de las personas que nos acompañan presencialmente, así como las personas que posteriormente puedan tener acceso a esta información. Entonces aquí vamos a empezar con el título de esta encuesta telefónica, que ya lo mencionó don Guillermo, es la percepción de la población costarricense y extranjera sobre temas ambientales. Para este estudio se fundamentó el objetivo general que les presento acá, que es el de velar las percepciones de la población costarricense sobre temas ambientales. Y para alcanzar este objetivo general se formularon los siguientes objetivos específicos.
los cuales, bueno, el primero fue identificar las percepciones de las personas entrevistadas en cuanto a la temática de cambio climático y al ENOS, que por sus siglas es el fenómeno del Niño Oscilación del Sur, que posteriormente en los resultados pues vamos a dar el concepto de este fenómeno. Por otro lado, también se propuso el otro objetivo específico, que fue definir qué piensan las personas encuestadas sobre la gobernanza del agua. Para la siguiente información, la metodología, voy a darle la palabra a mi compañera Nelly López. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por el espacio a la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, que siempre nos da apoyo en la presentación y divulgación de nuestros resultados de nuestros estudios. También las gracias a la institucionalidad, en este caso al IDESPO, por el apoyo y siempre estar presentes en la posibilidad de impulsar estos estudios y su divulgación a la comunidad nacional. Quisiera referirme a la ficha metodológica de este estudio, el cual fue realizado en el mes de septiembre-octubre del año 2023. Aquí hago una acotación que muchos de los temas que se trabajan siempre en ambiente no tienen una desactualización muy rápida, dado justamente la forma en que suceden una serie de actividades en el área ambiental. Otro de los elementos a hacer mención es el horario de trabajo, que fue de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche, y ahí reitero el agradecimiento a los estudiantes asistentes, que son los que recolectan esta información, pero también al personal del CETIS, que es nuestro Centro Tecnológico de Investigación Social, que ellos son los garantes de la calidad y fiabilidad de estos datos. Igualmente, siempre nuestros estudios de percepción son hechos bajo la modalidad de encuestas telefónicas. En este caso se hizo a la población de los costarricenses y personas extranjeras con 3 años o más de residir en el país y de 18 años o más, y que fueran usuarias de telefonía celular dentro del territorio nacional. Logramos una muestra de 1,118 personas en este estudio, lo cual es bastante alto y representa también la fiabilidad de nuestros datos. ¿Cómo se hace el muestreo? Bueno, se hace a partir de bancos telefónicos celulares activos en el país, y esto se hace a partir de las secuencias numéricas asignadas de SUTEL a todos los operadores que brindan el servicio de telefonía móvil en el país. Esto es una metodología al azar que lo hacen nuestros estadísticos y también los informáticos del instituto. El margen de error que se logró para este estudio fue de 2.9 y el nivel de confianza es de 95% para las variables dicotómicas. Dentro de las características de metodología, es importante decir que nosotros siempre nos referimos a la Encuesta Nacional de Hogares como el referente de cómo está compuesta la población en el país. En este caso se utilizó la Encuesta Nacional de Hogares del 2022 como referencia, y aquí encontramos que las 3 variables que utilizamos, sexo, grupos de edad y nivel educativo, tienen la misma referencia o la ponderación para nuestra encuesta. En este sentido, se entrevistó al 46.5% de hombres y el 53.5% de mujeres. En los grupos etarios los dividimos en 3, de 18 a 34, de 35 a 49 y de 50 años y más. Aquí encontramos una proporción de 32.3 para las personas de 18 a 34 años, de 26.7 para los de 35 a 49 años y de 41% de las personas de 50 años y más. En nivel educativo las dividimos en 3 rangos: primaria o menos, secundaria y universitaria. Aquí la proporción fue del 36.8 para primaria o menos, 39.6 para secundaria y 23.6 para universitaria.
Estos datos son sumamente importantes porque son los que hacen posibles un análisis posterior a lo que son los datos generales de nuestra encuesta. Ahora vamos a iniciar con la parte ya de datos específicos, temáticos que tenemos en nuestra encuesta. Y aquí cedo la palabra a mi compañera para que inicie con este proceso de cambio climático, el Niño y oscilación del sur, ENOS. Muy bien. Empezando con los resultados, bueno, tenemos aquí a hacer referencia a la definición de cambio climático. Lo que hicimos fue tener un concepto teórico para así empezar a formular las preguntas. Entonces, vamos a revisar qué es este concepto teórico, el cual dice que el cambio climático consiste en un cambio en el estado del clima por un periodo prolongado. Esto puede deberse a procesos tanto naturales como también de acciones de los seres humanos. Entonces, de aquí la importancia que tengamos en cuenta de que puede ser que el concepto involucra diferentes elementos y diferentes variables que pueden ser tanto de los seres humanos como también de procesos naturales, los cuales son persistentes en la composición de la atmósfera y en el uso del suelo. Tomando en cuenta este concepto teórico, veamos los siguientes enunciados que se formularon. Aquí podemos ver que la percepción de las personas está muy claro, en altos porcentajes, un 93% relacionan este concepto de cambio climático con el aumento de eventos climáticos extremos. ¿Y cuáles son esos climáticos extremos? Pues bueno, la fuerte lluvia, las sequías y también los huracanes. En un alto porcentaje también, estamos hablando, y parecido, 9 de cada 10 personas encuestadas, relacionan este concepto con una alteración del clima en la Tierra. Y si vemos el último enunciado que se formuló, el 77% de las personas encuestadas dicen que es únicamente causado por las acciones del ser humano. Cuando vemos este último enunciado, pues nos regresamos a lo del concepto anterior, vemos que la percepción de las personas en relación al concepto climático lo vemos un poco fraccionado. Y esto sí es importante que lo tomemos en cuenta porque para alcanzar las estrategias de mitigación y adaptación en cambio climático debemos de involucrar todos los diferentes elementos que están en este concepto, que también son procesos naturales, pero que también se agravan con las acciones de los seres humanos. Entonces, de ahí la importancia. En esta misma línea del concepto de cambio climático, nos dimos a la tarea de formular los siguientes enunciados, que son efectos propios del cambio climático. Y aquí lo que vemos muy importante en altos porcentajes, el 94% de la población encuestada dicen que y relacionan que las áreas verdes con vegetación reducen el calor de las zonas urbanas. ¿Y qué es lo que actualmente tenemos? Que cada vez vemos que estas áreas verdes son más limitadas en nuestras ciudades, y de ahí la importancia, el llamado de atención de que tengamos que promovamos este tipo de acciones, de ver cómo se recuperan este tipo de áreas verdes, ya que tenemos esta percepción muy clara de que reduce el calor. Por otro lado, tenemos en un 91% de las personas encuestadas relacionan el aumento del nivel del mar que esto ocasiona que las comunidades costeras desaparezcan. Entonces, aquí lo que podemos ver con estos altos porcentajes es de que existe la percepción, pero lo que deberíamos de plantearnos es, bueno, ya tenemos la percepción, sabemos, estamos conscientes de los efectos que está produciendo el cambio climático actualmente, y lo que deberíamos de replantearnos es qué acciones, tanto colectivas como a nivel individual, estamos haciendo para mitigar, para recuperar las áreas verdes, en este caso, con el primer enunciado o con el segundo enunciado, para evitar ese aumento del nivel del mar. Entonces, esa es como una reflexión que tenemos con este concepto. Muy bien.
continuando con el cambio climático y sus afectaciones, tenemos un fenómeno que lo hemos escuchado mucho, que es el famoso el niño o la niña que hemos escuchado. Pero antes de entrar a las preguntas que formulamos con relación a este fenómeno, debemos de pues entender un poquito el concepto, y tenemos que aquí es un solo fenómeno. Cuando hablamos del niño y la niña, es un solo fenómeno climático natural a gran escala. ¿Qué es lo que tiene? Que conlleva a diferentes fluctuaciones en temperaturas específicas en el Océano Pacífico Ecuatorial. Asimismo, también son cambios atmosféricos en la parte de lo que es la atmósfera. Y aquí lo que podemos ver es lo siguiente: cuando hablamos de este fenómeno, tenemos que tener claro que son dos componentes. Un componente oceánico, y también existe un componente atmosférico. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que tanto la niña y el niño son componentes atmosféricos. ¿Y qué es lo que afecta? En patrones de lluvia, en temperatura y en vientos. Por otro lado, tenemos el componente atmosférico, que sí es la oscilación propia del sur. Y aquí esto le damos la referencia a que son grandes movimientos de aire. Y de aquí el nombre del niño. Y bueno, cuando revisamos las fuentes y la historia, aquí se da de que ese nombre se deriva de que en la costa cercana del sur de Perú, los pescadores estaban notando que el agua de la superficie cambiaba, que eran temperaturas cálidas, y era justo cercano al periodo de Navidad, y de ahí el nombre del niño. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en un caso contrario, en la parte oriental, estaban totalmente lo opuesto, que eso es lo que la contraparte que le llaman a la niña, que eran temperaturas bajas, diferente a lo que estaba pasando en el Pacífico occidental. Entonces, de ahí es como para tener claro un poco la definición y en qué consiste este fenómeno. Después de entender este fenómeno, pues nos dimos a la tarea de ver cómo perciben las personas encuestadas esta relación de este fenómeno, tanto del niño y la niña, qué es lo que percibimos. Entonces, vemos que en porcentajes muy altos, 9 de cada 10 personas encuestadas asocian al fenómeno de la niña con el aumento de lluvias y las bajas temperaturas. De lo contrario, con el fenómeno del niño, observamos que se relaciona con un periodo donde las lluvias son mínimas y también las temperaturas son altas. Y en relación a este mismo fenómeno del niño, podemos ver que 87% de las personas encuestadas relacionan al niño con sequías e incendios forestales, con la frecuencia de estos efectos. Y por el contrario, de nuevo, haciendo referencia a la niña, lo relacionan con presencia de inundaciones, fuertes oleajes, cuando está la presencia de la niña, con un 83% de las personas encuestadas. Y vemos este último enunciado, donde las personas encuestadas, estamos hablando de un 80% de las personas encuestadas, dicen tener relación tanto del fenómeno, cuando hay presencia del niño y la niña, de problemas en el desabastecimiento del agua en los hogares, del agua potable en los hogares. Y de aquí es muy importante, porque es un tema que va relacionado a la otra temática que mi compañera les va a hablar, que es la gobernanza del agua. ¿Y por qué? Porque tenemos que relacionar que tanto cambio climático, así como este fenómeno del niño y la niña, pues llegan a tener esta afectación en lo que estamos actualmente presenciando con todos estos cambios a nivel del clima. Posteriormente tenemos algo muy importante, que es el concepto del término estrés hídrico, y formulamos la siguiente pregunta con el objetivo de ver qué tan relacionado o familiarizado están las personas encuestadas con este término, un término que es muy clave para toda la parte de gestión y el resguardo del recurso hídrico ante el cambio climático. Y vemos que en este concepto de estrés hídrico se relaciona con el impacto del uso del agua por extracciones o consumo en relación a su disponibilidad.
Y si vemos los resultados que obtuvimos, el 94% de la población encuestada manifestó no saber, no tener noción de qué es este concepto. Sin embargo, el 6% de la población encuestada dijo sí saber o por lo menos lo relacionan, y dentro de las respuestas podemos ver que se relaciona con escasez de agua en las fuentes captadas y el desequilibrio en la oferta y demanda del agua potable. Esto es importante porque cuando tenemos una población informada, va a ser más productivo tener todas las estrategias que podamos tener para la mitigación y el resguardo también del recurso hídrico. Entonces, con este concepto le voy a dar el pase a mi compañera Nelly López para que se refiera a la relación que tiene la gobernanza del agua con el cambio climático. Bueno, ya hemos visto aquí elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Cambio climático, estamos hablando del fenómeno del Niño, oscilación del sur, e introducimos el concepto de estrés hídrico. Mucha gente pensará, aquí llueve a montones, tenemos mucha agua, pero esa agua está en disposición para el consumo humano. Y ahí es donde empieza el tema de gobernanza del agua, es la gestión. Y nosotros tenemos que estar claros que todo lo que hemos venido hablando de cambio climático, del fenómeno del Niño y de sus manifestaciones y consecuencias tienen también una relación directa con el estrés hídrico. Ya hay pueblos aquí en Costa Rica que están padeciendo el estrés hídrico. Podemos poner el ejemplo en el cantón de Sarapiquí. Ya hay estrés hídrico. Y lamentablemente, cuando hacemos esta encuesta, nos damos cuenta que hay un desconocimiento muy alto sobre lo que significa estrés hídrico. Y solamente nos preocupamos muchas veces por el agua que nos llega en las tuberías en nuestras casas. Y por eso iniciamos esta parte de gobernanza del agua preguntando el nivel de satisfacción del servicio de agua potable según el proveedor. Encontramos cosas interesantes porque hay un nivel alto de satisfacción. Si tomamos en cuenta que casi el 92% de la población tiene el servicio de agua potable en sus hogares, situación que bajó y hay que también de ser claros, antes, hace unos años atrás, podríamos hablar de unos 4 años atrás, decíamos que era el 98% de la población que tenía el servicio de agua potable en sus hogares. En la actualidad ha bajado a un 92%. Pero, bueno, preguntamos a los 4 tipos de proveedores del servicio de agua potable que hay en el país, les preguntamos el nivel de satisfacción. Aquí nos encontramos que los porcentajes son el más bajo, que es hacia los proveedores de algunas municipalidades, que son las que todavía tienen algunos acueductos, ronda el 80%. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que acá, aunque solo el 5% de la población del país es atendida por la empresa de servicios públicos de Heredia, es esta empresa la que sale con un nivel mayor de satisfacción, con un 87%. En niveles más bajos, pero aún así bastante representativos, el 83% de la población dice estar satisfecha con el servicio que le dan las asadas, que son estos entes comunitarios que les dan el servicio de agua potable en diferentes partes de transición entre urbano y rural o rural en nuestro país. Y el AIA sale con un 81.8% de satisfacción, que recordemos, esto fue en septiembre del 2023, septiembre-octubre de 2023. Tal vez si esa encuesta la hubiéramos hecho en esta variable específica, el nivel de satisfacción, muy posiblemente por los acontecimientos de agua contaminada que se dieron en estos meses de lo que va del año, muy posiblemente la satisfacción hubiera bajado. Sin embargo, es un elemento a estudiar en posteriores estudios en esta línea. Otro de los temas que quisimos investigar acá y es justamente los efectos relacionados a la disponibilidad del agua potable en las viviendas. Aquí
esto es importante porque no podemos olvidar el tema que ya se trató y que mi compañera expuso, que es todos los efectos del cambio climático. Y preguntamos específicamente si había cortas, si la población había sentido en sus viviendas cortas de agua potable programadas regularmente. Vean que es un porcentaje alto y nada despreciable. El 45% de la población dice haber tenido cortas de agua programadas regularmente por su proveedor de agua. Cuando hablamos de racionamientos o cortas de agua potable por horario, que esto significa que el proveedor le indica a sus usuarios, va a haber cortas toda esta semana o todo este mes durante una franja horaria en el día. Puede ser de 7 a 12 o en diferentes momentos. Hay gente en nuestro país que en periodo de época seca recibe agua solo en horario nocturno. Aquí el 40%, haciendo el redondeo del 39.7, es el 40% de las personas encuestadas dicen haber tenido racionamientos o cortas de agua potable por horario. Cuando les hablamos de la baja presión en la salida de agua potable en su vivienda, y esto es importante porque yo creo que todos los que nos están oyendo y los que están presentes en esta sala, en algún momento hemos sentido que llega menos agua a las tuberías de nuestros hogares. Y esto es percibido por el 39% de la población. Si siguen los efectos del cambio climático y si se manifiesta cada vez más el estrés hídrico, ténganlo por seguro que estos enunciados que estamos presentando ahora cada vez van a ser de porcentajes mayores. Otro de los enunciados que presentamos fue el de racionamientos o cortes de agua potable asociados a eventos climáticos. Y aquí hay un punto fundamental. Ya un 27% de la población está relacionando los problemas de racionamientos o cortes de agua potable a eventos extremos. ¿Qué significa esto? Que bueno, pueden haber una tormenta muy grande donde hay inundaciones y se hace un corte de agua, o hay deslizamientos, se rompen las tuberías y esto provoca también que haya cortes de agua y suministro en los hogares. Este porcentaje es sumamente importante porque nos está diciendo, nos está señalando una problemática que tiene el país y que es producto también del cambio climático y de estos efectos del fenómeno del niño y que conocemos como el niño y la niña. Otro de los puntos fundamentales fue que tratamos de ver la percepción sobre el servicio de agua potable. Aquí es importante porque nuestro Estado Social de Derecho nos ha dado una serie de garantías y de accesibilidad a una serie de servicios que los vemos como algo muy cotidiano y ya lo tenemos muy internalizado. Pero bueno, esto también tiene sus problemas. Pero aquí hay datos fundamentales. El 89% de la población nos dice que el agua potable es un sistema público. Ya lo tenemos en nuestra Constitución, donde nos dicen que es un derecho humano al agua. Pero aquí la gente realmente y la población costarricense lo señala y lo rectifica como un servicio público. También otro dato importante es que definitivamente en un 93% la población está relacionando la calidad de agua potable a la salud pública. Y no es mucho decir que justamente eso es un elemento muy importante, más con los procesos de contaminación. Sabemos que los procesos de contaminación del agua podría llevar a problemas de salud pública. Seguido a esto, quisimos indagar la percepción que tenía la población costarricense sobre el papel de la IA. Y en ese papel de la IA nos encontramos que el 95% de la población encuestada dice que la IA es importante para el país. Y quisimos indagar entonces cuáles eran los elementos con los cuales relacionaban esa importancia de la IA para el país. Encontramos que uno de sus primeros elementos es porque brinda el servicio de agua potable. Pero otro de los elementos es
porque da mantenimiento, supervisa y controla a todos los demás operadores. Recordemos que en Costa Rica hay otros operadores, como la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, las ASADAS y las municipalidades que tienen acueducto propio. Entonces, esa posibilidad de la IA de mantener, controlar, supervisar, son elementos fundamentales que les dan la posibilidad de que el costarricense y las personas encuestadas en este caso específico lo estén determinando con una importancia importante a la IA. Otro de los elementos que se trató de indagar era el nivel de acuerdo con los recortes financieros que el gobierno actual le ha realizado al rector del agua potable, que es el AIA. Esto es importante porque si lo vemos como un servicio público, definitivamente su financiamiento mucho viene del presupuesto nacional que tiene la República. Entonces, aquí encontramos que el 47% está en desacuerdo con esos recortes. Sin embargo, hay un porcentaje que no es nada despreciable entre los que dicen ni estar de acuerdo ni en desacuerdo y los que no saben, de un 37%. Porque si sumamos esas dos categorías, nos damos cuenta que hay gente que no sabe que eso está sucediendo y no sabe tampoco dar una opinión con respecto a esta situación financiera del ente de agua potable que es el AIA. Además, quisimos indagar una serie de enunciados en diferente línea. Esa línea, la primera, fue sobre la defensa de la calidad del agua potable. Aquí pusimos en discusión para o percepción y valoración de las personas encuestadas 3 enunciados. El primero era que si ellos plantearían denuncias en relación con el problema de la calidad del agua potable. Nos encontramos que el 94% está de acuerdo en denunciar cuando haya problemas de calidad de agua potable. Algo que se vuelve cada vez más importante, porque no podemos dejar pasar ni problemas de contaminación, ni problemas de calidad del agua potable. Y el que la población costarricense esté de acuerdo en hacer denuncias es un buen paso para garantizar el servicio. Pero también preguntamos si estarían de acuerdo en defender la forma de abastecimiento de agua potable que tiene el país, y aquí el 84% dice estar de acuerdo con defender esa forma de abastecimiento. El 69.9%, o sea un 70% prácticamente de la población dice que asistiría a manifestaciones en defensa del agua. Ojo, aquí hago una referencia, en defensa del agua, o sea, de nuestro recurso hídrico, porque más adelante lo vamos a ver con relación a los entes que nos dan el servicio. Otros de los enunciados estaban relacionados con estos elementos económicos de la gestión del agua potable. Y aquí nos damos cuenta, muy interesante, porque les pusimos, bueno, ¿estarían de acuerdo en pagar más para mejorar el servicio de agua potable? Y nos encontramos que es el 50%, podríamos decir, el 49.6% dice estar de acuerdo en pagar más. Un 41% estaría de acuerdo en pagar más, contra un 50% que no está de acuerdo en pagar más. Por el otro lado, preguntamos que a los que les brinda el agua potable sean empresas privadas, o sea, privatizar el servicio de agua potable. Y aquí nos encontramos que el 67% de la población está en desacuerdo de que sean empresas privadas las que den el servicio de agua potable. Y sí hay que tomar en cuenta que hay un 25% de la población encuestada que dijo sí estar de acuerdo con que fueran empresas privadas. Ninguno de los dos porcentajes son despreciables. Tenemos que poner atención a qué está pensando nuestra ciudadanía, pero también en el tipo de servicio que recibimos y sus características. Los últimos enunciados de este estudio estaban relacionados con la institucionalidad del abastecimiento del agua potable. Aquí
Quisimos preguntar si estaban de acuerdo o en desacuerdo con fortalecer la estructura de la IA para que atienda las necesidades de agua potable y saneamiento. Y encontramos que el 95% de la población está de acuerdo en hacer esa fortaleza de la estructura de la IA. Esto contrasta con las situaciones que hemos visto en los últimos 2 años en este gobierno, donde más bien ha habido una disminución y cada vez menor apoyo a la institucionalidad del Estado y entre ellas el AIA. Otro de los puntos fundamentales es que se les preguntó en aumentar las leyes para asegurar la protección de las fuentes de agua. Y aquí un 94% dice estar de acuerdo con aumentar esas leyes para asegurar esa protección de las fuentes de agua. Otro de los enunciados que quisimos indagar fue si estaban de acuerdo o no de que el gobierno dotara de mayores recursos a la AIA para mejorar su funcionamiento. Y este es un punto fundamental, porque ante la debilidad que se ha dado de la estructura de nuestras instituciones públicas y entre ellas el AIA, hay un 81% de la población que dice estar de acuerdo con que se aumenten los recursos a la AIA para mejorar su funcionamiento. Finalmente, y ese es el punto que quería contrastar con los enunciados anteriormente descritos, es que se les preguntó si asistirían a manifestaciones en defensa de los entes que les brinda el servicio de agua potable en el país. Aquí disminuye un poco, sin embargo, sigue siendo alto, ya que el 62% está de acuerdo en defender a los entes que brinda el servicio de agua potable en el país. Con esto hemos dado los resultados generales de esta encuesta y lo que queremos es hacer un pequeño resumen o un panorama de los principales hallazgos encontrados en este estudio. Así que le paso la palabra a mi compañera Jenny para que haga referencia a los datos de cambio climático y de El Niño Oscilación del Sur. Muchas gracias, la compañera Nelly. Entonces, vamos a entrar aquí a lo que son los principales hallazgos en la temática de cambio climático y del ENUS. Como lo presentamos en los resultados, el 93% de la población asocia muy bien este concepto a lo que son los efectos propios del cambio climático. Y cuando comparamos estos resultados con el concepto teórico, podemos ver que hay una evidencia, hay una carencia de conocimientos de las personas encuestadas. ¿Sobre qué? Sobre todos los elementos que vienen a entrar en el concepto del cambio climático. Y de ahí esto se convierte en un reto nacional. ¿Por qué? Porque si no se logra brindar esa información, tener esta población informada, pues va a ser más difícil para lograr la eficacia y las acciones tanto de mitigación como en adaptación para por ejemplo, el Plan Nacional de Descarbonización que tenemos desde el 2018 hasta el 2050. Entonces, de ahí la importancia de que tenemos que tener ese conocimiento amplio para poder entrar con todo lo que son las acciones que debemos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, tener presentes. Por otro lado, vemos que 9 de cada 10 personas encuestadas consideran que la vegetación reduce el calor en las zonas urbanas. Esta percepción es muy importante, es una llamada de atención para aquellos tomadores de decisiones que promuevan este tipo de recuperación de estas áreas. La reforestación muy importante y que podamos reducir esas temperaturas que ya hemos llegado a temperaturas récord en nuestro país y en otros lugares del mundo para así poder hacerle frente a a todos esos efectos que cada vez son más frecuentes del cambio climático, y de ahí la importancia, especialmente empezar con las áreas urbanas, que es donde tenemos mayor afectación de que cada vez son más limitadas estas áreas verdes. Por otro lado, el 94% de la población desconoce el término de estrés hídrico, así como el mismo concepto de cambio climático. Pues aquí entramos que
al conocer este concepto, es un concepto clave para promover cualquier tipo de acción, de cambio de frente a todas las consecuencias, especialmente sobre toda la presión que hay actualmente sobre este recurso natural, que es el agua. Entonces, de ahí la importancia de que tenemos que informarnos para así tener una mejor sensibilización en las personas y proteger el recurso hídrico. En cuanto al fenómeno El Niño, Oscilación del Sur, ENUS, pues vemos que 9 de cada 10 personas relacionan a la niña con incrementos de lluvia, bajas temperaturas, y 8 de cada 10 personas encuestadas lo asocian con inundaciones y fuertes oleajes. Que eso está muy bien, porque eso es lo que nos sucede a nosotros cuando estamos en esa etapa de la niña, porque tenemos que tener algo en cuenta que cuando tenemos el niño y la niña, no necesariamente a otros países les está ocurriendo lo mismo, ¿verdad? Todo depende de la ubicación geográfica. En nuestro caso, cuando estamos con la niña, pues esos son los efectos que tenemos. Y si vemos en cuanto a la relación que tenemos, o en este caso la población encuestada, un 87%, relacionan las sequías e incendios forestales con el niño, y este es otro de los efectos que por nuestra ubicación geográfica, pues esa es la afectación que nos da cuando estamos durante ese periodo del niño. Y por último, vemos que el 80% de las personas encuestadas coinciden en reconocer que el desabastecimiento de agua potable como una problemática derivada tanto cuando estamos en presencia de la niña como en presencia del niño. En este caso estamos hablando de los dos fenómenos que da esta problemática de los problemas del abastecimiento del agua. Y aquí es importante que lo veamos como un solo fenómeno, y también decir que una vez más ya sabemos cómo están los efectos, y tenemos que tener claro cómo tenemos que llegar a implementar estas acciones para evitar que esta problemática continúe. Aquí le voy a dar el pase a mi compañera para que continúe con eso. Bueno, en los hallazgos más importantes sobre gobernanza del agua, siempre estamos apuntando a una relación del tema del agua con cambio climático. Y aquí podemos decir que las personas encuestadas perciben las cortas de agua potable programadas regularmente, los racionamientos o cortas de agua potable por horario, la baja presión en las salidas de agua en nuestras viviendas, los racionamientos o cortas de agua potables asociados a eventos climáticos. Esto es sumamente importante porque nos está hablando de las consecuencias del cambio climático en el tema del recurso hídrico. Igualmente, otro de los puntos relevantes es que 9 de cada 10 personas encuestadas consideran el servicio de agua potable que se da en este país como un sistema público, y que además tiene una relación directa entre calidad del agua potable y la salud pública, elementos que no tenemos que olvidar. Por otra parte, el 95% de la población indica que la AIA es una institución importante para el país por su rol que brinda tanto en el servicio de agua potable, como también porque es el ente que mantiene, regula y supervisa a los demás proveedores de agua potable del país. 8 de cada 10 personas están de acuerdo de que el gobierno debe dotar de mayores recursos a la AIA para mejorar su funcionamiento, y 7 de 10 personas están de acuerdo en que no se puede privatizar el agua potable, no debe de estar en manos de proveedores privados, en empresas privadas. Por otra parte, dentro de los enunciados que hace un momento estuvimos exponiendo, sobresalen 3 elementos fundamentales. El 94% está de acuerdo en hacer denuncias en relación con problemas en la calidad del agua potable, el 85% en defender la forma de abastecimiento que tenemos en el país de agua potable, y el 70% está dispuesto a asistir a manifestaciones para defender el agua. El 95% en aumentar las leyes para asegurar la protección de las fuentes de agua y fortalecer la estructura de agua potable para que atienda las necesidades de agua potable y saneamiento del país.
Con esto hemos terminado los datos, la exposición de datos, pero también les dejamos nuestros datos personales por si alguien quiere mayor información, se puede contactar con nosotros y ahí les dejamos los datos. Y también agradecemos a todos los que verán en diferido esta presentación de datos sobre el tema de gobernanza del agua y cambio climático. Muchas gracias por eso. Muchas gracias. Queremos agradecer a don Norman, a Nelly y a Jenny la presentación de los resultados de este importante estudio. Es una muestra más del aporte que hace la investigación universitaria al país, colocando sobre el tapete la influencia que tiene un tema tan estratégico como es la calidad del agua potable y los fenómenos que también influyen sobre este tema de salud pública. Queremos agradecerle al IDESPO de la Universidad Nacional por traernos este tema tan relevante y por supuesto a ustedes por seguir atentos a la información que desde la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional también les compartimos y que es de alto interés público. Les invitamos a seguir constantes con respecto a la información que les suministramos a través de nuestras diferentes plataformas, unacomunica.ac.cr, así como en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en X, como Una Comunica. Les saluda Guillermo Solano, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de resultados.